Ana estaba sentada en una silla blanca de hospital, sus dedos apretaban la correa de su bolso, el pasillo olía a lejía y a ansiedad, las enfermeras pasaban a toda prisa, sus zapatos chirriaban suavemente sobre el linóleo, el médico salió de la habitación, su rostro estaba cansado, se acercó a Ana, sosteniendo una tableta con los resultados de los análisis. Le informó que su madre, Laura, necesitaba una transfusión de sangre urgente, su estado había empeorado durante la noche. Ana asintió, dijo que estaba dispuesta a ser donante, ya había donado sangre por la mañana. El médico negó con la cabeza, miró los datos en la tableta, luego a Ana, explicó que era imposible. A Ana le dijeron que tenía el grupo sanguíneo O negativo, mientras que su madre, Laura, tenía AB positivo, y el hombre al que Ana había llamado padre toda su vida, Víctor, también tenía AB positivo. El médico añadió que, según las leyes de la genética, dos padres con sangre del grupo AB no pueden tener un hijo con el grupo. Era un hecho científico. No había excepciones. La miraba expectante, como si esperara una explicación, pero Ana guardó silencio, miraba la pared blanca, una grieta cerca del techo. Las palabras del médico resonaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. Lo dijo con calma, como una constatación de hechos, como si informara de la hora o la temperatura, no añadió nada más, simplemente se dio la vuelta y volvió a la habitación, dejando a Ana sola en el pasillo que se vaciaba. Ana se levantó, sus piernas se movían automáticamente, salió del hospital, el aire frío le golpeó la cara, no fue a casa, caminó por las calles de Madrid, sin rumbo fijo, los coches pasaban zumbando, la gente se apresuraba a sus asuntos, veía sus rostros, pero no distinguía sus expresiones. Llegó a la orilla del Manzanares, se detuvo junto a la barandilla, observó el agua oscura, pasó allí varias horas, hasta que la ciudad se sumió en el crepúsculo y se encendieron las farolas. Luego llamó a un taxi y dio su dirección. En casa reinaba el silencio. Víctor estaba sentado en la cocina, leía un periódico, levantó la vista hacia ella, preguntó cómo estaba Laura. Ana respondió que su estado era estable, pasó a su habitación, sin encender la luz, se tumbó en la cama con la ropa puesta, miraba al techo, sin ver nada, no lloraba, no pensaba, simplemente yacía allí, su cuerpo estaba pesado, desobediente. Al día siguiente volvió al hospital, Laura se veía mejor, le habían hecho una transfusión con sangre del banco de donantes. Le sonrió a Ana con una sonrisa débil, le preguntó por qué tenía esa cara. Ana se sentó a su lado, tomó su mano, estaba fría, le preguntó a su madre sobre los grupos sanguíneos, solo preguntó, sin acusación, sin emoción. Laura se volvió hacia la ventana, dijo que los médicos siempre se equivocan, que era un error. Un estúpido error de laboratorio, lo decía con voz monótona, pero sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de la manta. Ana no discutió, se quedó sentada en silencio a su lado durante una hora más. Luego se fue, regresó a casa cuando Víctor no estaba de turno, trabajaba como guardia de seguridad en un centro comercial. 24 horas seguidas y 3 días de descanso. Ana empezó a buscar, no sabía exactamente qué buscaba, abrió una vieja cómoda en el salón donde se guardaban los documentos. Allí estaban los pasaportes, los certificados, los diplomas, todo estaba cuidadosamente guardado en una carpeta. Encontró su partida de nacimiento, ciudad de Toledo, fecha de nacimiento, nombres de los padres, Laura y Víctor, todo como ella sabía. Examinó el documento detenidamente, el papel era viejo, amarillento, el sello un poco borroso. Encontró el certificado de matrimonio de Laura y Víctor, se habían casado un año antes de que ella naciera, todo cuadraba. Volvió a colocar los documentos en su sitio, pero algo no la dejaba en paz. Volvió a sacar su partida de nacimiento, miró la casilla padre, Víctor Sánchez, lo conocía como su padre, pero nunca había sido cercano a ella. Era un hombre callado, silencioso, llegaba del trabajo, cenaba, veía la televisión, se iba a dormir, rara vez hablaba con ella, nunca la abrazaba, no se interesaba por su vida. Laura siempre decía que él era así, poco emocional, cansado de la vida. Ana siempre había aceptado esa explicación. Ahora dudaba, empezó a revisar viejos álbumes de fotos. Aquí estaba ella de pequeña, en brazos de Laura, aquí en el parque, aquí en la playa. Víctor aparecía en muchas fotos, pero siempre un poco al margen, con la misma expresión en el rostro, no sonreía, simplemente estaba presente en la foto, como parte del decorado. No encontró ninguna foto de la boda de Laura y Víctor, ni una sola foto donde estuvieran juntos antes de que ella naciera. Era extraño, a Laura le encantaba hacer fotos, guardaba todas las instantáneas. Ana fue a la habitación de sus padres, abrió el armario, empezó a revisar las cosas. En un viejo joyero,
Bajo un montón de recibos y postales antiguas, encontró otro certificado de matrimonio, de Laura y otro hombre, se llamaba Íñigo Varona. El matrimonio se había celebrado 5 años antes de que ella naciera y se había disuelto 2 años después. Nunca había oído hablar de él. Laura nunca había mencionado a un primer marido. Ana se guardó el documento en el bolsillo, sentía como le latía el corazón, era una sensación física, no una emoción. Se sentó al ordenador, escribió en el buscador Íñigo Varona, Toledo. Aparecieron varias personas, pero un perfil en una antigua red social llamó su atención, una foto de un hombre de hacía 30 años, se parecía a ella, los mismos ojos, la misma forma de la barbilla. En el perfil se indicaba que había muerto hacía 10 años. Ana cerró el portátil, la imagen se estaba formando en su cabeza, pero estaba incompleta, le faltaba el elemento principal, su propio nacimiento. 2 días después, Laura recibió el alta. En casa se comportaba como de costumbre, cocinaba, limpiaba, veía series, evitaba las conversaciones con Ana, fingía que no había pasado nada, que no había habido aquella conversación en el hospital. Ana esperó, le dio una semana, luego, cuando Víctor volvió a irse a su turno de 24 horas, se acercó a su madre en la cocina, puso sobre la mesa 2 certificados de matrimonio, uno con Víctor, el otro con Íñigo. Laura miró los documentos, luego a Ana, su rostro no cambió, cogió el certificado con el nombre de Íñigo, dijo que eran cosas del pasado, que no tenían importancia. Ana preguntó con calma quién era Íñigo. Laura respondió que era su primer marido, no se llevaron bien, se separaron, luego conoció a Víctor y fue feliz. Lo decía con frases aprendidas, como si leyera un guión. Ana preguntó por qué Íñigo no podía ser su padre. Laura respondió que él no podía tener hijos. Esa fue la razón principal de su divorcio, lo dijo con firmeza, mirando a Ana directamente los ojos. Luego Ana preguntó por qué entonces ella tenía el grupo sanguíneo, y Laura y Víctor el AB. Laura suspiró, dijo que ya había hablado del error de los médicos, se levantó, quería irse, pero Ana le bloqueó el paso, no gritó, no exigió. Simplemente se quedó allí mirándola. El silencio duró varios minutos. Luego Laura empezó a hablar, dijo que ella y Víctor habían deseado mucho tener un hijo. Pero no lo conseguían, se sometieron a largos tratamientos, visitaron a médicos, nada ayudaba, fue una tragedia para ella, estaba desesperada, hablaba de forma monótona, mirando la pared, sus manos yacían inmóviles sobre la mesa. Contó que una conocida suya que trabajaba en un hospital le había propuesto una solución, le dijo que existía la posibilidad de conseguir un bebé de una madre que había renunciado a él. Era ilegal, peligroso, pero ella y Víctor aceptaron, pagaron una gran suma de dinero, les dijeron que esperaran una llamada, esperaron casi un año, entonces les llamaron, les dijeron que fueran a Toledo, a una maternidad concreta, llegaron, un hombre los recibió, los condujo a un despacho, allí había una mujer con un bebé, firmó unos papeles, les entregó el fardo y se fue, sin mirarlos. Recibieron una partida de nacimiento donde estaban inscritos sus nombres. Laura dijo que aquella mujer era la verdadera madre de Ana, no sabe su nombre, nunca la había visto antes ni después de aquel día. Dijo que Víctor no era su padre, él simplemente estuvo a su lado, la ayudó entonces, era guardia de seguridad en la misma clínica donde ella se trataba la infertilidad, fue amable con ella, y después la muerte de Íñigo, simplemente se quedó, por lástima, por un sentido del deber, no la amaba, simplemente vivía a su lado. Laura terminó de hablar y se calló, seguía mirando la pared. En la cocina, el tic-tac del reloj sonaba ensordecedor. Ana estaba de pie, escuchaba aquella historia, no sentía nada, el vacío interior se había vuelto absoluto, miraba a la mujer que toda su vida había considerado su madre y veía ante sí a una extraña que le contaba la historia de la compra de un objeto. Se dio la vuelta y salió de la cocina en silencio, fue a su habitación, sacó una bolsa de viaje del armario, empezó a meter sus cosas, ropa, el portátil, documentos, actuaba con rapidez, metódicamente, sin pensar. Media hora después, la bolsa estaba hecha, salió de la habitación. Laura estaba sentada en el mismo sitio, no se había movido. Ana pasó a su lado, se calzó en el vestíbulo, cogió la bolsa, abrió la puerta de entrada, no se giró, no dijo ni una palabra, salió del apartamento donde había vivido 35 años y cerró la puerta tras de sí, bajó las escaleras, salió a la calle, hacía frío, caía una lluvia fina, no sabía a dónde ir, simplemente caminaba hacia adelante, alejándose de la casa que había dejado de ser su hogar. Llegó a la estación de tren, compró un billete para el próximo tren, el tren iba a Toledo, subió al vagón, encontró su asiento junto a la ventana, el tren se puso en marcha,
Por la ventana pasaban las luces de la ciudad nocturna, se hacían cada vez más escasas hasta desaparecer por completo, solo quedaba la oscura llanura. Ana miraba por la ventana, pero solo veía su reflejo en el cristal oscuro, su rostro estaba pálido, desconocido, viajaba a ninguna parte, sin objetivo, sin plan. Simplemente huía de una vida que había resultado ser una mentira, de personas que habían resultado ser extraños. En Toledo alquiló una habitación. En un hotel barato de las afueras, pasó allí 3 días, no salió de la habitación, pedía comida, dormía o simplemente yacía mirando al techo. Al 4.º día comprendió que no podía seguir así, tenía que hacer algo, tenía que descubrir la verdad, toda la verdad. Abrió el portátil, compró un billete de vuelta a Toledo, la ciudad indicada en su falsa partida de nacimiento. Decidió empezar por allí, desde el principio, desde la maternidad donde la compraron, como un objeto en una tienda. Llegó a Toledo al día siguiente. La ciudad era pequeña, gris, provinciana. Encontró aquella maternidad, un viejo edificio de ladrillo rojo, todavía funcionaba. Entró, se acercó al mostrador de información, preguntó cómo podía acceder a los archivos de hacía 35 años. La mujer de la ventanilla la miró con sorpresa, dijo que era imposible. Los archivos estaban cerrados. El acceso a ellos solo lo tenía el personal o mediante una solicitud oficial de las fuerzas del orden. Ana dijo que buscaba a su madre biológica, explicó la situación, pero la mujer fue inflexible. La ley es la ley. Le aconsejó a Ana que fuera a la policía o contratara a un abogado. Ana salió de la maternidad, se sentó en un banco de enfrente, comprendió que por la vía oficial no conseguiría nada, llevaría meses, si no años, y no era seguro que diera resultado. Decidió actuar de otra manera. Pasó una semana en Toledo, cada día iba a la maternidad, observaba al personal, quién entraba, quién salía, intentó hablar con las enfermeras mayores, con las celadoras, les ofreció dinero por información, pero todas se negaron, tenían miedo, decían que no recordaban nada, que había pasado demasiado tiempo. Ana estaba desesperada, ya pensaba en dejarlo todo y marcharse, pero el último día se le acercó una anciana, trabajaba en el guardarropa, había visto a Ana todos los días. Le preguntó qué buscaba. Ana volvió a contarle su historia. La mujer, se llamaba Nina, la escuchó atentamente, luego dijo que recordaba aquellos tiempos, recordaba que esas cosas pasaban, dijo que el director de entonces, que lo organizaba todo, había muerto hacía mucho tiempo, pero quedaba su mano derecha, la matrona jefe, Tamara Iglesias, estaba al tanto de todos los asuntos. Ahora estaba jubilada, vivía en algún lugar de las afueras. Nina le dio a Ana su dirección aproximada. Le dijo que era todo en lo que podía ayudar. Ana se lo agradeció, le dio dinero. Aunque ella se negó, al día siguiente, Ana fue a la dirección. Era una vieja casa unifamiliar a las afueras de la ciudad. Llamó durante mucho tiempo. Finalmente la puerta la abrió una mujer mayor, alta, delgada, con ojos penetrantes. Era Tamara Iglesias. Ana se presentó, dijo que venía de Madrid, empezó a hablar, pero la mujer la interrumpió, le preguntó directamente qué necesitaba. Ana comprendió que no tenía sentido andarse con rodeos. Dijo que buscaba a su madre, que había sido adoptada ilegalmente en esa maternidad hacía 35 años, y sabía que Tamara Iglesias podía ayudarla. La mujer sonrió con desdén, dijo que Ana tenía mucha imaginación, e intentó cerrar la puerta, pero Ana tuvo tiempo de decir que estaba dispuesta a pagar. Dijo una cantidad, una gran cantidad que había sacado de su cuenta antes de irse. Tamara Iglesias se quedó helada, su mano se detuvo en el pomo de la puerta. Miró a Ana con una mirada larga y evaluadora, luego le dijo que entrara. La casa por dentro era humilde, pero limpia. Se sentaron en la cocina. Tamara Iglesias se sirvió agua, dijo que había pasado mucho tiempo, que ya no recordaba nada. Ana puso en silencio un fajo de billetes sobre la mesa. Tamara Iglesias miró el dinero, luego de nuevo a Ana, suspiró, dijo que había sido un asunto peligroso, que se había arriesgado todo. Empezó a recordar, hablaba despacio, eligiendo las palabras, recordó aquel caso, una chica joven, estudiante, se quedó embarazada de un artista que estaba de paso, sus padres la echaron de casa, no tenía a dónde ir, quiso abortar, pero ya era tarde, entonces decidió renunciar al bebé. Tamara Iglesias la ayudó, encontró a gente que quería un hijo y estaba dispuesta a pagar, lo arregló todo. Dijo que recordaba que la chica se llamaba Catalina, no recordaba el apellido, no era de Toledo, había venido de algún lugar del sur. Después del parto se fue inmediatamente. Tamara Iglesias no la volvió a ver. Dijo que en su archivo personal, podría haberse conservado su ficha, guardaba algunos documentos por si acaso. Se fue a otra habitación, revolvió papeles durante mucho tiempo, luego volvió,
Sosteniendo una ficha de cartón amarillenta, se la tendió a Ana. En la ficha ponía Catalina Orlov, 18 años, ciudad de Valencia. También figuraba la dirección de su empadronamiento en Valencia de hacía 35 años. Ana miró ese nombre, esa ciudad. Era el primer hilo real que conducía a su pasado. Cogió la ficha, dio las gracias a Tamara Iglesias, dejó el dinero sobre la mesa y se fue. No sentía alegría, solo una fría determinación de llegar hasta el final. Volvió a la estación, compró un billete para Valencia. Su viaje a través de los escombros de la mentira de otros continuaba. Viajó en el tren durante 2 días, no durmió, miraba la ficha, el nombre Catalina Orlov. Intentaba imaginar a esa chica, su madre, que había sido de ella, dónde estaba ahora, si estaba viva. Llegó a Valencia a primera hora de la mañana. La ciudad la recibió con sol y calor. Era otro mundo después de la fría meseta y la gris. Toledo, encontró la dirección indicada en la ficha. Era un viejo edificio de apartamentos en el centro. Se acercó al piso correcto, llamó al timbre, nadie abrió, llamó una y otra vez. Luego empezó a preguntar a los vecinos. Una anciana del piso de enfrente dijo que los Orlov se habían mudado hacía mucho tiempo, en los años 90. Justo después de que su hija Catalina se escapara de casa, vendieron el piso y se fueron a un lugar desconocido. La anciana dijo que Catalina era una buena chica. Tranquila, pero se juntó con malas compañías. Luego se quedó embarazada. Sus padres estaban furiosos. Era una vergüenza para su familia. Eran miembros del partido, gente respetada. La echaron, y lo que fue de ella después, nadie lo sabe. Corrían rumores diversos. Unos decían que había muerto, otros que se había ido al extranjero. Ana dio las gracias a la vecina. Se encontraba de nuevo en un callejón sin salida. El rastro se había perdido. No sabía qué hacer a continuación. Pasó varios días en Valencia, vagando sin rumbo por las calles. Iba a los archivos, a las oficinas del padrón, pero sin datos precisos y una solicitud oficial nadie podía ayudarla. Sentía que había llegado a un punto muerto. Su dinero se estaba acabando, sus fuerzas estaban al límite. Estaba sentada en un café, bebiendo café y mirando por la ventana. Pensaba en volver a Madrid, pero no sabía para qué. Nadie la esperaba allí. Su vida estaba destrozada, y ella misma la había destrozado. En ese momento sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó. Una voz de hombre preguntó si era Ana. Ella lo confirmó. La voz dijo que era un detective privado, que le había llamado una mujer llamada Nina de Toledo, la guardarropa de la maternidad. Le había dado el número de Ana. Estaba preocupada por ella. El detective dijo que se especializaba en la búsqueda de personas. Le preguntó si necesitaba ayuda. Ana guardó silencio, no sabía qué responder, no confiaba en la gente, pero era su última oportunidad. Aceptó reunirse. Se encontraron una hora después. El detective era un hombre de mediana edad, con ojos cansados. Escuchó su historia, miró la ficha, dijo que el caso era complicado, pero no imposible. Le dijo su precio. Era casi todo el dinero que le quedaba a Ana. Ella aceptó, le dio toda la información que tenía. Él dijo que empezaría a trabajar de inmediato y la mantendría informada. Pasó una semana, luego una segunda. El detective no llamaba. Ana ya empezaba a pensar que la habían engañado. Lo llamaba ella misma, pero él respondía brevemente. Decía que estaba trabajando, que estaba buscando. Le pedía paciencia. Ana vivía en un hostal barato, ahorraba en todo, esperaba. Era todo lo que le quedaba. Una noche tarde, llamó, dijo que la había encontrado. Había encontrado a Catalina Orlov. Hablaba rápido, en tono de negocios. Dijo que estaba viva. Vivía en un pequeño pueblo en la costa del Mediterráneo. Estaba casada, tenía 2 hijos, tenía otro apellido. La había encontrado a través de viejas bases de datos, a través de solicitudes por sus canales. Había hecho un trabajo enorme. Le dio a Ana su nueva dirección, su nuevo apellido. Le preguntó qué iba a hacer ahora. Ana no lo sabía, estaba en shock. La había encontrado, a su madre, existía, era real. El detective dijo que podía ir con ella, por seguridad. Ana se negó, dijo que iría sola, era su asunto, tenía que hacerlo ella misma. Le transfirió el resto de sus honorarios, le dio las gracias y colgó. Estaba sentada en la cama de su pequeña habitación del hostal. Sostenía en sus manos una hoja de papel en la que estaba escrita una dirección, la dirección de su nueva vida real, o la dirección del colapso final de todas sus ilusiones. No lo sabía. Compró un billete de autobús. El autobús viajó toda la noche, miraba por la ventana las luces que pasaban, pensaba en el encuentro, que le diría a esa mujer, que sentiría, la reconocería, querría verla. Había más preguntas que respuestas. Por la mañana el autobús llegó a un pequeño pueblo turístico. Estaba tranquilo, casi desierto en esa época del año. Ana encontró la calle correcta, la casa correcta.
Era una hermosa casa de 2 plantas con jardín. Se detuvo junto a la verja, vio a unos niños jugando en el patio, un niño y una niña. Una mujer salió al porche, llamó a los niños para que entraran, reía, parecía feliz. Era ella, Catalina Orlov, su madre. Ana había visto sus fotos en el perfil que encontró el detective. Era mayor, pero seguía siendo la misma. Ana se quedó junto a la verja durante varias horas, no se atrevía a entrar. Miraba la vida feliz de otros, en la que no había lugar para ella. El sol empezó a ponerse, un hombre salió de la casa, subió a un coche y se fue. La mujer y los niños se quedaron solos. Ana respiró hondo y empujó la verja, caminó lentamente por el sendero hacia la casa. La mujer en el porche la vio, su sonrisa desapareció, miraba a Ana con perplejidad, con tensión. Ana se acercó más, se detuvo a unos pocos pasos, se miraron, 2 mujeres, separadas por 35 años de mentiras y silencio. Ana abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar ni un sonido, simplemente le tendió la vieja y amarillenta ficha de cartón de la maternidad. Catalina miró la ficha de cartón en la mano de Ana, su rostro se petrificó, extendió lentamente su mano, cogió la ficha, sus dedos estaban cuidados, con una manicura impecable, se llevó el cartón a los ojos, escrutando la tinta desvaída, su propio nombre, escrito con la caligrafía de otra persona hacía tantos años. No cambió de expresión, no mostró ninguna sorpresa, como si hubiera esperado esta visita toda su vida. Miró en silencio a Ana durante unos largos segundos, luego se giró. Les dijo a los niños que entraran en casa, su voz era uniforme, tranquila. Los niños corrieron obedientemente hacia adentro, cerrando la puerta tras de sí. Catalina le hizo un gesto a Ana para que la siguiera, rodearon la casa, entraron por la puerta trasera a la cocina. La cocina era grande, luminosa, con muebles caros y una ventana panorámica al jardín. Catalina dejó la ficha sobre la encimera de granito, sirvió 2 vasos de agua, uno lo puso delante de Ana, el otro lo cogió para ella, dio un sorbo, luego se sentó en una silla, preguntó de dónde había sacado Ana ese documento. Ana respondió que lo había encontrado en un archivo, le informó que había pagado por la información. Catalina asintió, como si eso lo explicara todo, dijo que siempre había sabido que este día podría llegar. Preguntó qué quería Ana, dinero, una herencia, un escándalo público. Su tono era de negocios, frío, como si estuvieran discutiendo un acuerdo comercial. Ana respondió que no quería nada de eso, dijo que solo quería verla, quería saber la verdad. Catalina sonrió con desdén, dijo que la verdad era lo que Ana estaba viendo ahora. Ella tenía una casa, un marido, hijos, tenía una buena vida que había construido ella misma. Contó que entonces, hacía 35 años, era joven y tonta, cometió un error, e hizo todo lo posible para corregir ese error, para empezar una vida desde cero. Hablaba de ello como si se tratara de un proyecto fallido que tuvo que cerrarse. No se disculpó, no pidió perdón. Constató los hechos de su biografía, explicó que no podía permitir que el pasado destruyera su presente. Se levantó, fue a un armario, sacó un talonario y un bolígrafo, preguntó qué cantidad satisfaría a Ana para que desapareciera para siempre. Dijo que estaba dispuesta a pagar mucho para comprar su silencio, para proteger a su familia. Ana miró el talonario en su mano, a la mujer que le ofrecía comprar su silencio por segunda vez en su vida, la primera al nacer, la segunda ahora. Se levantó en silencio, no cogió el vaso de agua, no respondió la pregunta, simplemente se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Catalina le gritó por la espalda que era su última oportunidad, que no debía volver. Ana no se giró, salió de la casa, cruzó el jardín, salió por la verja, caminó por la calle, sin rumbo fijo, oyó como la puerta se cerraba de un portazo a sus espaldas, llegó al paseo marítimo, se sentó en un banco, miró el mar, estaba en calma, casi inmóvil. Se quedó sentada así hasta el anochecer, hasta que el cielo se volvió de un color violeta oscuro. No tenía dinero para un hotel. Lo había gastado todo en el detective. Pasó la noche en la estación, sentada en un duro asiento de la sala de espera. A su alrededor la gente se afanaba. Anunciaban los trenes, pero ella no oía nada. Estaba en un vacío. Al día siguiente fue a una casa de empeños, empeñó su portátil y su teléfono. Con el dinero que consiguió compró un billete de vuelta a Madrid. Era el único nombre de ciudad que conocía, el único lugar al que podía volver, aunque no sabía para qué. El viaje duró 3 días. 3 días y 3 noches en un tren regional, entre gente extraña, conversaciones, olores. Apenas comió, miraba por la ventana los paisajes interminables que se sucedían, bosques, campos, pueblos, ciudades. Todo era ajeno, no tenía nada que ver con ella. Llegó a Madrid a altas horas de la noche, la estación la recibió con frío y el ajetreo familiar. Salió a la plaza de la estación,
Cogió un autobús que iba a su barrio, recorrió calles conocidas, miró casas conocidas, pero no sintió nada. Ningún reconocimiento, ninguna calidez. Se bajó en su parada, caminó hacia su casa, un bloque de pisos de 9 plantas, la luz solo estaba encendida en unas pocas ventanas, se acercó a su portal, marcó el número del piso, nadie contestó, volvió a llamar, y otra vez, silencio, se sentó en los escalones de la entrada, no sabía qué hacer, se quedó sentada así durante 1 hora, hasta que salió una vecina del portal, la tía Valle, reconoció a Ana, se sorprendió, le preguntó por qué no entraba. Ana respondió que nadie abría la puerta, la vecina suspiró, su rostro se ensombreció, dijo que Laura ya no estaba, había muerto hacía 2 semanas, el corazón. Los médicos dijeron que simplemente no se despertó una mañana. La vecina contó que el funeral fue modesto, vinieron algunas personas de su trabajo, Víctor no era el mismo, se había quedado destrozado por el dolor, vendió el piso justo después del funeral, literalmente en 1 semana, a unos recién llegados. Metió sus cosas en una maleta y se fue. ¿A dónde? Nadie lo sabe, no dejó a nadie ni dirección ni teléfono, simplemente desapareció. La vecina miraba a Ana con compasión, le preguntó dónde había estado todo este tiempo, por qué no respondía a las llamadas. Laura la había llamado todos los días, muchas veces. Ana guardó silencio, miraba la puerta de su antiguo apartamento, ahora vivía otra gente allí, ya no tenía casa, ya no tenía a nadie. La vecina seguía diciendo algo, le ofrecía entrar a tomar un té, pero Ana no la escuchaba. Se levantó, le dio las gracias y se fue. Volvió a caminar por la ciudad nocturna, sin objetivo, sin dirección, sus bolsillos estaban vacíos. En la mano solo tenía el billete de autobús del pueblo costero, como prueba de su viaje sin sentido. Llegó al viejo parque donde paseaba de niña con Laura, se sentó en el mismo banco donde una vez comieron helado. El parque estaba vacío, oscuro, solo una farola solitaria iluminaba las hojas caídas en el suelo. No supo cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez toda la noche. El frío le calaba hasta los huesos, pero no lo notaba. Su búsqueda había terminado, había encontrado la verdad, y esa verdad había destruido todo lo que tenía. No era nadie, la hija de una mujer que la vendió, y la hijastra de un guardia que huyó de ella. Era un error, un subproducto de vidas ajenas. Se levantó del banco, sus movimientos eran lentos, como los de una anciana, se dirigió al puente sobre el río, un alto puente para coches, abajo el agua helada se veía negra. Subió al puente, se detuvo en la acera peatonal. A su lado pasaban ruidosamente los escasos coches nocturnos, sus faros arrancaban su figura de la oscuridad y la arrojaban de nuevo a las tinieblas. Saltó la barandilla, se puso de pie en la estrecha cornisa, debajo de ella estaba el vacío, el viento frío le alborotaba el pelo, miró hacia abajo, al agua oscura, al reflejo de las luces de la ciudad, no pensaba en nada, en su cabeza solo había silencio. Dio un paso adelante, hacia el vacío. Su cuerpo cayó durante solo unos segundos. El impacto contra el agua fue duro, como el hormigón, el agua helada la quemó, se cerró sobre su cabeza, arrastrándola al fondo, llevándosela lejos de la mentira, de la verdad, de sí misma. A la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado por unos pescadores. La policía no pudo establecer su identidad, no llevaba ningún documento, solo un viejo billete de autobús en el bolsillo. Nadie la buscó, nadie denunció su desaparición. La enterraron un mes después en una tumba sin nombre en las afueras del cementerio municipal, bajo un número, como un objeto no identificado. A Laura la enterraron en el mismo cementerio, pero en otra parte, en el panteón familiar, junto a sus padres. En su tumba había un modesto monumento en el que estaba escrito a la amada esposa y madre. Víctor nunca apareció, desapareció, se disolvió, como si nunca hubiera existido. En Toledo, la anciana matrona Tamara Iglesias contaba el dinero recibido de Ana. Lo escondía en un lugar seguro. Pensaba que esa chica había sido una tonta. La verdad no le sirve a nadie, solo lo destruye todo. En la soleada ciudad junto al mar, Catalina Orlov jugaba con sus hijos en el jardín, reía, era feliz. A veces recordaba a la extraña visitante que había perturbado su paz, pero esos pensamientos eran fugaces, los apartaba. Había tomado su decisión muchos años atrás y no pensaba arrepentirse. Su vida continuaba, brillante, plena, real, y en algún lugar lejano en el norte. Bajo una capa de tierra helada, yacía la que pagó por esa vida con la suya propia, sin llegar a saber nunca quién era en realidad. Su historia terminó sin haber empezado, convirtiéndose en una breve anotación en un informe policial, en un número en un poste de tumba, en silencio.